Bien, yo quiero darle la bienvenida esta noche a José Tello, nuestro analista político. Doctor, buenas noches, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Claudio, un gusto. Bien, y abrimos lamentablemente esta jornada con el terrible deceso de Avi Ágreda luego de 38 días de agonía. Y eso nos hace mirar nuevamente no solo a que Avi pasa a incrementar el número de cifras de la violencia en nuestro país, sino que además nosotros como ciudadanos de a pie queremos que las sanciones sean más severas. Lo veíamos luego de la nota, teníamos dos perspectivas, con la Defensoría del Pueblo y la parte axiológica, la parte psicológica, porque definitivamente la violencia tiene un porcentaje de lesión psicológica importante. Es momento de finalmente poder analizar e implantar una correcta política de salud mental en nuestro país. Hasta que eso se dé, porque es un proyecto a largo plazo, ¿deberíamos aumentar las sanciones? A ver, lo que ocurre es que el tema punitivo, el tema de incremento de sanciones es un tema complicado. No es el hecho de incrementar sanciones necesariamente, es el hecho de atacar el problema de fondo. Cierto. Lo que se puede hacer respecto a las penas es la eliminación de beneficios penitenciarios. Porque más allá de incrementar los años, lo de los beneficios penitenciarios en algunos casos como este deberían ser suprimidos. Eso es lo que debería en todo caso entrar a tratarse, porque las penas son altas. Pero eso sí, si aplicamos los beneficios, este tipo de gente que es un peligro para la sociedad puede terminar fuera. Ahora, doctor, mucho se hablaba de que hay atenuantes en cada proceso y agravantes también, que o complican o le dan un respiro en todo caso a quien está procesado. ¿Cómo cambia en ese momento el proceso de este miserable Carlos Hualpa con la muerte ya de Avi? Lo que pasa es que ahí estamos pasando de la tentativa de feminicidio al feminicidio. Ya, entonces ya se consumó, va a tener una pena muy alta y acá es donde tiene que venir justamente una intervención en el sentido de los beneficios penitenciarios. Ahí es donde hay que atacar el tema, porque hay personas que son sentenciadas no solamente por este tipo de delitos que son execrables, sino también otro tipo de delitos, y las personas pues a la larga acumulan los beneficios y terminan saliendo pues en un tercio de la pena y en realidad el problema es serio, ¿no? Un buen abogado hace su trabajo y lo saca. Y lamentablemente en casos particulares como este señor Hualpa, ese es un peligro para la sociedad. Sí. En realidad es un peligro para la sociedad, es, como está el hombre este, la verdad que va a volver a hacer daño, ¿no? Es una persona desquiciada. Sí, totalmente. La violencia en nuestro país tiene como problema muchas aristas. Vamos a la parte funcional. Se trató de involucrar el Centro de Emergencia Mujer dentro de cada comisaría para que las mujeres se sientan más a gusto, vayan, denuncien y todo el tema, pero igual no viene funcionando. ¿Qué es lo que falta entonces? ¿Qué es lo que falla en este proceso articulado que además debería ser un proceso de seguimiento? Porque luego de la demanda parece ser que las cosas quedan en stand-by y hay muchas mujeres que en el proceso se retractan. O sea, en definitiva, si funcionalmente a nivel policía, a nivel instituciones, no se puede hacer nada, ¿cuál es el camino a seguir? Lo que pasa es que estamos ante una política reactiva. Esto es reactivo, no es proactivo. Si vemos este tipo de planes, ¿no?, como Alerta Mujer y otros más, o lo que acaba de decir hace unas horas la ministra, ¿no?, también el propio presidente, están enfocándose en temas como la pena, están enfocándose en temas como el tomar acciones, digamos, de prevención, pero no es prevención. La prevención empieza en el colegio. El Perú tiene un serio problema estructural. La educación en el Perú es de muy bajo nivel y no se combina, y acá sería bueno también ya verdaderamente escuchar a las voces entendidas, que hay algunas en el país, no se combina ese trinomio entre la familia, el alumno, el educando y obviamente el profesor, la escuela. La salud mental, lo que tú has mencionado, este tipo de casos se deben advertir desde el colegio, pero no tenemos nosotros un nivel de coordinación entre el Ministerio de Salud y tampoco el Ministerio de Educación. Entonces, en líneas generales es un problema, ¿no?, que nosotros ahora simplemente lo que nos queda es reaccionar frente a este tipo de situaciones. En un escenario favorable, esto debería prevenirse desde muy temprano. Fatalmente las reacciones que como mujeres que intentan frenar esta ola de violencia se tienen, los colectivos, Ni Una Menos y los demás,
tienen una movilización en la calle, pero tampoco es que se vaya avanzando. Y esto no es por la poca voluntad que como colectivos tengan, sino porque es un trabajo institucional, es un trabajo que involucra a muchas personas, y yo espero que las cifras dejen de ser alarmantes, que las cifras ya nos han dado la radiografía de cómo está este sistema y se puede hacer algo, más que sanciones ejemplares, como lo dice el presidente y como lo dicen, porque en eso me fastidia, José, el doble discurso de todos los actores políticos. Hoy todos nos indignamos, a todos nos duele. Mañana Odebrecht lanza una bomba, nos olvidamos de Eyvi. Mañana Paolo Guerrero se lesiona, nos olvidamos de Eyvi. ¿Cómo hacerle frente a un problema que es de vital importancia cuando la lista de necesidades o de cosas, o que los temas se politizan o se mediatizan, distraen la atención del ciudadano y de la gente que trabaja para nosotros? Cuando inviertes en cosas como que son en sí la razón misma del Estado, educación, salud y seguridad. Nos remontamos a los tratadistas del siglo XVIII, podemos ir incluso un poquito más atrás, y vamos a encontrar que durante siglos ya se viene hablando del Estado y la razón misma del Estado. La seguridad, por ejemplo, si uno ve teorías del siglo XVII, uno va a Thomas Hobbes, no sé, Locke, que es otro enfoque, es un enfoque más humanista. Desde diferentes ángulos siempre nos llevan a la razón de ser del Estado, poner orden en la sociedad y brindar estas cosas que son, o desarrollar este tipo de políticas que son fundamentales. La salud incorpora también la salud mental, la educación. Acá hemos tenido oportunidad de conversar muchas veces sobre por qué, por ejemplo, no tenemos ciudadanía, porque desde el colegio no le enseñan a ser ciudadanos. Los muchachos salen pensando en el reggaetón de moda, pero no piensan en que tienen derechos de participación y que tienen que contribuir a que su sociedad mejore, por lo menos su barrio. Entonces no salen preparados para realmente afrontar el mundo. Después tenemos personas con 25, con 30 años que desconocen completamente que hay leyes que han podido aplicar frente a autoridades corruptas. Han podido solicitar rendiciones de cuentas, sin embargo desconocen hasta el día de hoy que eso existe. Entonces, si nosotros vamos a ver este tipo de situaciones, siempre nos remontamos a un problema muy serio, la educación. Y si hay algo que ha ayudado a que algunos países emerjan de su desarrollo, realmente es el tema de la educación. Chile en su momento invirtió tremendamente en educación. Se han visto los resultados después de décadas. Y podemos ir sumando países exitosos con modelos muy, muy progresistas que definitivamente pues han partido desde la educación misma, ¿no? Bueno, la educación es nuestro talón de Aquiles. Pedro Castillo salió hace unos días anunciando una nueva huelga de no respetarse los acuerdos que se tomaron en la época de Marilu Martens hasta que le dijeron chao. Bueno, José, tanto tú como yo y todas las personas nos sumamos no solo a las condolencias a la familia, amigos y a todas las personas cercanas a Eyvi Ágreda, sino que nos sumamos a esta ola de indignación, a esta ola de optimismo, por así decirlo, de que quienes nos representan puedan hacer algo y que en este país se dejen de violentar de esta manera. Y si me permite decir claro algo, no sí. solamente también el hecho de las condolencias a la familia, sino que además a aquellas familias que han experimentado esta situación, sí, que muchas veces no ha trascendido públicamente, porque el feminicidio es un crimen oculto muchas veces. Te lo digo y también, yo. También está el tema o el hecho mismo de aquellas que están potencialmente como víctimas de feminicidio. Recientemente hemos visto, por ejemplo, casos incluso de una colega periodista que sufrió acoso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones de verdad tienen que ser denunciadas, tiene que haber un seguimiento y no quedarse calladas. Las mujeres que puedan estar escuchando no tienen que quedarse callados si están sufriendo este tipo de situaciones. Qué importante lo que acabas de decir. Si queremos cambios, así no creamos más en las instituciones que están de por medio, igual denuncie. Somos protagonistas finalmente de la historia que queremos ir forjando en adelante. Descansa en paz, Eyvi. Bien, José, me salto del tema, vamos a cambiar rotundamente de información. Tú hablabas de la participación que debe tener el ciudadano y que debe involucrarse políticamente, porque finalmente, gracias a la democracia y al voto popular, es que tenemos a Yesenia Ponce, Mamani y a Maritza García en el Congreso. Para que no tengamos más de lo mismo, somos responsables entonces y tenemos que votar informados y con convicción. La oportunidad de reivindicarnos con este país la tenemos ahora en octubre, porque se vienen las elecciones municipales y regionales. Te lo tengo que preguntar, tenemos una terna y el ambiente está medio pintoresco. Tenemos al hijo de Castañeda Locio por un lado,
cuestionado por la afiliación que hay, y también tenemos a Urresti. Podemos Perú está cuestionado porque no se sabe si les regalaron firmas o no y si el proceso fue regular. Eso nos hace mirar nuevamente que hay procesos irregulares de inscripción de nuevos partidos, que tenemos en la terna más de lo mismo, gente suspicazmente involucrada en el tema Odebrecht, el señor Cornejo, Urresti, que no se sabe cómo va su proceso judicial. Ojalá tenga sentencia antes de que pueda llegar a octubre y pueda decirles, bueno, estoy limpio de polvo y paja. En fin, y el hijo de Castañeda. Esto nos hace mirar a la reforma electoral que tú la hablas todo el tiempo, José. Ok, partamos por algo. Esta elección es bastante particular. Esta elección no tiene todavía una cara visible que pueda proyectarse como ganador. Partamos por eso porque sí es importante de que durante ya varios años, incluso décadas, hemos tenido nosotros, digamos, un patrón de una persona muy posicionada que obviamente pues disputaba con un contendor, no en particular también un segundo lugar muy marcado, disputaba este tipo de elecciones municipales, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, con Castañeda Alonso, Andrade, en su momento Lourdes Flores, en 2010, ¿no? En realidad, si nosotros vamos hasta en la época de Belmont, ¿no? Podemos nosotros ver más o menos esta tendencia, pero si nosotros estamos ahora frente a una serie de candidaturas, lo que se le tiene que invocar a la población es de que ellos sepan escoger. ¿Por qué? Porque a nadie se le puede restringir el derecho a votar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Por ejemplo, si sabemos que hay un alcalde que está postulando al hijo o a la esposa, si sabemos que está postulando al hermano o simplemente han decidido hacer trueques de distritos, si sabemos perfectamente que la persona se está religiendo a pesar que la ley dice que no va a su tema, y en algunos casos hasta ya por un tercer periodo, lo cual implica pues que le gustó mucho el cargo. Si nosotros tenemos ese tipo de situaciones, le digo, o sea, con toda franqueza, como ciudadanos, infórmense bien, lean los antecedentes, accedan a Infogop, accedan a una serie de herramientas que pueden haber ahí. Den seguimiento al trabajo que hace la prensa respecto a algunos candidatos. En realidad tienen que saber por quién van a votar. ¿Por qué? Porque el derecho a sufragio no está restringido. Puede postular una persona incluso analfabeta y puede salir siendo electa alcalde. Acá el único que va a decidir al final es el elector. ¿Y sabes por qué? Porque desde el año 1979, nosotros en el Perú tenemos el sufragio universal. Cuando hay sufragio universal, ¿no? Simplemente si una persona no tiene ningún tipo de impedimento para votar y elegir a alguien, tampoco tiene ningún tipo de impedimento para ser elegida. En la Constitución de 1933 habían ciertos impedimentos, el último fue el tema del analfabetismo, pero en realidad nosotros tenemos ahorita todo en manos del elector. El pueblo siempre, el electorado siempre se queja de sus autoridades, es el momento de saber a quién van a elegir. Por favor, en algunas regiones no escuchemos pues el canto de sirena de los 500 soles que se van a repartir alegremente entre todos los ciudadanos de esa localidad, de esa región. O sea, si alguien viene con ese tipo de propuestas, son absurdas, son locas, son populistas, no tienen nada que ver. Hay otras personas que están confundiendo funciones, un poco como que reaccionan en los medios, ¿no? Están confundiendo funciones de gobierno central con el gobierno municipal. La verdad, ¿por qué? Porque pinta bonito pues cierto tipo de casos, ¿no? Sí, sobre todo ahora que estamos con este tema del feminicidio, ¿no? Bueno, por ahí unas ideas peregrinas de algunos candidatos con ese tema. Pero eso está mal, ¿por qué? Porque a la hora de la verdad, cuando están en el cargo, están ejerciendo una función pública, no pueden hacer eso, incumplen promesas de campaña y se vuelven más del montón. Sí, es cierto. A votar con convicción, a votar informados, y eso será, espero yo, la tan ansiada renovación política. Quiero preguntarte, ¿la ley permite, en todo caso, la candidatura del hijo de Castañeda? La ley no restringe, no hablemos de que permita, la ley no restringe a nivel de gobierno subnacional, específicamente local o municipal, no restringe, ¿no?, que una esposa, primer grado de afinidad, o que un hijo, primer grado de consanguinidad, pueda postular. No hay restricciones, como sí la hay, por ejemplo, a nivel del presidente de la República. Sí. ¿Ya? En la anterior ley de elecciones municipales, que si mal no recuerdo las 14699, se preveía un mecanismo que evitaba que esto ocurra, pero era inconstitucional, porque la Constitución misma no restringía. Entonces, en realidad está permitido.
pero ya corresponderá en todo caso al elector que sepa si es lo correctamente político y sepa sancionar o avalar esa conducta. Es cierto. Y que aterrizarnos un poco, ¿no? Porque, en efecto, a todos nos gusta escuchar discursos bonitos, armónicos, que traten todas las necesidades que tiene Lima y, en fin, todos los distritos. Seguridad, el tema del tráfico. Son problemas que nos acompañan no hace un año, son problemas que nos acompañan hace muchos y que vienen arrastrando a otros gobiernos y que un gobierno en 5 años no va a poder acabar así como una varita mágica con los problemas. Y que además, como bien lo ha señalado José, muchos de los presupuestos no dependen de las municipalidades, sino del tan querido MEF. Entonces, señora, aterrice, infórmese un poquito y que en octubre usted pueda elegir a la persona por la que se sienta representada y esperemos tengamos resultados. A propósito de la representación, José, muchas leyes vienen saliendo en las últimas 2 semanas. Castración química para violadores de niños menores de 14 años y que además tienen una condena perpetua. La ley Mulder, nos han dicho mermeleros. Vamos a tocar esas dos. La primera, ¿es innecesaria o es necesaria la castración pese a que hay ya una condena perpetua? Si estamos apostando por una política de austeridad, ¿tiene entonces el Estado el dinero suficiente para poder solventar la castración química? ¿Es necesaria si ya hay una condena perpetua? ¿Qué estamos evitando? ¿Que los violadores violen dentro de las cárceles a los guardias? Te voy a decir, mira, el tema con la mayor objetividad. Nosotros podemos tener el marco normativo que deseamos, para eso tenemos una representación nacional que es el Congreso, pero el Congreso tiene que partir por respetar los tratados internacionales de derechos humanos, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos, respetar la propia Constitución. Mira, particularmente como ciudadano de a pie, sí estoy de acuerdo que haya este tipo de medidas, obviamente teniendo mucho cuidado con que la administración de justicia sea lo más seria posible, porque también si tenemos una administración de justicia que puede sacarnos a una persona como violado y resulta que fue inocente, lo castras y créeme que las consecuencias... Sí. Ahora, pero yendo un poco más al tema de fondo, te lo digo como abogado, se tiene que respetar el orden constitucional. Modifica la Constitución, denuncia el Tratado de la Convención Americana en ciertas partes, pero no generes leyes que colisionen con la norma fundamental y que después generen indemnizaciones millonarias para el Estado peruano. Indemnizaciones que tú, quien habla, y todos los que nos pueden escuchar, que contribuimos al Estado peruano, vamos a terminar pagando. Es como la famosa ley 30.717. Me voy a una norma electoral brevemente, permíteme el paréntesis. Esta norma señala que aquellas personas que son o que han sido autores, ¿no?, o coautores de los delitos contra la libertad sexual, delitos contra el, digamos, terrorismo, apología del terrorismo, narcotráfico y también estos de corrupción de funcionarios en varias de sus modalidades, están impedidos, ¿no?, de acceder a cargos de elección popular de manera perpetua. O sea, aunque hayan cumplido su condena, van de manera perpetua impedidos. Mira, yo estoy particularmente de acuerdo, pero si tú me modificas primero la Constitución y me denuncias el Tratado de la Corte Interamericana, de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque después, imagínate que tengo a una persona que fue sentenciada por el delito de colusión. Colusión por 300.000 soles, digamos, un monto, una afectación patrimonial. La persona ya cumple su condena, decide postular en estos comicios, le impiden postular. ¿Qué va a hacer? Muy bien, quizá mete una acción de amparo. Sabemos que los amparos en etapa electoral no interfieren con la elección, o sea, se puede discutir durante años, probablemente haya ya pasando a la siguiente elección y todavía se está resolviendo el tema, ¿no?, con lo lento a veces que funciona el sistema. Pero ¿qué viene? Agotada la vía nacional, ¿qué expedita la vía internacional? Entonces, es probable que esta persona nos esté sacando 10 millones de soles, quizás en 10 años también, ¿no?, pero nos esté sacando 10 millones de soles a todos los peruanos. ¿Por qué? Porque cuando quiso postular una ley, se fue por encima de la Constitución y del tratado. ¿Y sabes por qué ocurren esas cosas, Claudia? Porque no se legisla para tratar, o sea, verdaderamente tener un diseño acorde.
se legisla por la foto. Suena muy bien para los parlamentarios salir a decir de que ellos le han puesto muerte civil a todos los corruptos. Pero si ahorita, por ejemplo, la bancada fujimorista y otras bancadas más tienen la capacidad de hacer reformas constitucionales, ¿por qué no las hacen? ¿Por qué no las hacen? O sea, hagan las reformas constitucionales, Generan denuncien el reformas tratado a su internacional conveniencia. y luego saquen esta ley. Y créanme que voy a ser uno de los que la va a aplaudir, pero bien hecha. Bien hecha. Me parece que estas personas de verdad no deberían estar en la administración pública. Pero en realidad hay que hacerlo bien, porque lo que menos me agrada, y te lo digo de un poco de la perspectiva personal, este tema lo hemos discutido mucho en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, nosotros, ¿no? Pues como, digamos, especialistas y como que estamos sintonizados en todo este tipo de cosas, y sin duda, ¿no? Lo que hemos percibido es que acá existe un peligro latente de indemnizaciones, y sobre todo a la gente que ha cometido este tipo de delitos. Eso es lo que de verdad como peruano, como ciudadano, me afecta. Porque veo la crónica de una muerte anunciada. Sí, totalmente. Sí, imagínate, la congresista Foronda tenía a su asistente ahí tantos años pagándole el sueldo con la plata tuya y mía que contribuimos mensualmente. Ahora, lo de las normas que tú has mencionado son graves y también colisionan con la Carta Magna. Sí, el proyecto Mulder ha quedado ahí. Me atrevo a decir que espero que en este debate amplio que tenga esta ley puedan un poco analizar de fondo esta colisión precisamente de derechos, porque sí hay una omisión al derecho de información al que usted tiene entera disposición de poder acceder. José, el tiempo queda cortísimo. Tengo que agradecerte como siempre, esperar que en adelante podamos volvernos a encontrar porque hay mucho de qué hablar, las compras y todo lo que se está viviendo en el Congreso en esta política de austeridad. Hay que estar aquí, ojo al piojo. Gracias, José. Gracias. Me voy a corte por